Libro Dios no perdona. Por Juan Ramón Castro. Capítulo 7. Dios no perdona. ¿Qué es el perdón? El perdón es lo contrario a la condena. ¿Qué es la condena? Es la respuesta a un juicio para mal, es el castigo, la consecuencia que se aplica a aquel que es encontrado culpable de algo. Es también el deseo de que se aplique tal castigo. A la vez es el consentimiento consciente de que se aplique dicho castigo o incluso el consentir en la posible aplicación o mero merecimiento de un castigo para aquel o aquellos en que se ha encontrado alguna maldad. Pero ¿qué es el juicio? El juicio consiste en la determinación de culpa sobre el mal. Dicho mal puede referir a los actos cometidos, pero también puede referir a lo que alguien es en esencia. Por ejemplo, el haber cometido un acto de maldad o el ser de cierta manera, cierta etnia, cierta nacionalidad, cierto grupo social. El juicio consiste en declarar a alguien culpable o en haberle encontrado inocente. ¿Por qué se dan los malos juicios? ¿Qué da pie a que se busque establecer un veredicto de culpabilidad sobre alguien? El veredicto de culpabilidad es lo que va a dar lugar a una posible condena, un posible castigo o al deseo de que alguien pague por sus culpas. El juicio para mal es activado por la ofensa. Una ofensa es en sí misma, un juicio para mal, sí, la ofensa es una manera de juicio. Veámoslo con más detalle. La ofensa es algo que siempre ocurre en la o las personas ofendidas, aunque solemos decir cosas como que una persona, A, ofendió a otra persona, B, con tales o cuales dichos o actos. La realidad es que la ofensa no es algo que una persona realiza contra otras, sino que es algo que sucede en una persona, en su interior, por efecto de su conciencia frente a otros. La persona que se ofende, lo hace siempre respecto de otros, pero, sucede en sí mismo. Por ejemplo, una persona se puede ofender al ver a alguien tirar la basura restante de algo que va comiendo en las calles y aceras. Esto puede detonar en la primera persona un mal juicio acerca de ese otro que ha cometido tal acto, una animadversión hacia sus actos, un juicio para mal. Este juicio puede llevarle a un deseo de que esta segunda persona realice un acto forzoso de recoger lo que tiró, o de que sea avergonzado, o de que se le multe por ensuciar las calles, por poner algunos ejemplos. Esta persona, la que le ha visto, está ofendida, mientras que el que tiró la basura, tal vez no sabe siquiera que quien le observó existe. Si la persona que le observó no le hubiese visto cometer tal acto, no se habría ofendido, pero el acto hubiese ocurrido de igual manera. Esto significa que, no es solo el acto, sino que es también el haberlo visto, en primer lugar lo que parece motivar la ofensa. Supongamos que hay una tercera persona caminando por la misma zona en aquel momento, la cual también ve cuando aquel tira la basura, sin embargo, no le da la más mínima importancia, lo ve, pero no se fija en ello, no establece un juicio, es decir, no se ofende. Esta tercera persona no está ofendida y no tiene ninguna repulsión hacia el acto de aquella persona, no tiene interés alguno en que el daño sea resarcido, simplemente no le juzga y por consecuencia tampoco le condena. Tenemos dos observadores del mismo acto, uno está ofendido y desea condenar al infractor, pero el otro no se siente ofendido y no desea por tanto condenar en manera alguna al que cometió tal acto. Desde este punto de vista, la ofensa ocurre solo en aquel que tiene la predisposición a ofenderse, aunque esta ofensa es activada por la observación de unos actos específicos, al final sucede dentro del corazón de unos y no sucede en el corazón de otros. La ofensa ocurre en el que se ofende, no en aquel del cual se dice que la provoca. Por eso, un mismo acto puede ofender a unos y agradar a otros. Por ejemplo, dos mujeres jóvenes pasan caminando por la acera y un joven les lanza un piropo a ambas damas. Una de ellas se siente halagada y solo dice gracias mientras que la otra se siente ofendida y le responde al joven con algún que otro insulto. El acto es el mismo, pero una joven se ofende y la otra no, la ofensa ocurre solo en una de ellas.
De manera similar podemos pensar en unos jóvenes varones sentados en una banca que piropean a dos damas jóvenes, y éstas les responden con un insulto. Uno de los jóvenes se siente ofendido por los insultos, mientras que a los otros les provoca gracia y una que otra carcajada, seguida de una réplica amable. La ofensa, al final, no dependerá del insulto de las jóvenes, dependerá de cómo se lo tome cada uno de los muchachos en particular. Las personas nos podemos ofender por detonantes de todo tipo, ciertos e inciertos, por malentendidos o asuntos fehacientes. Una persona se puede ofender por cómo se visten los demás en determinadas circunstancias y otras no se ofenderán ante lo mismo. Incluso hay quien se ofende porque los otros no se ofenden ante ciertos estímulos del exterior. También hay quien se ofende por sus propias imaginaciones acerca de los demás. Ciertamente cada uno que se ofende, lo hace acerca de otros o no. Hay quien se ofende por la sola presencia de alguien de una cierta etnia diferente, hay quien se ofende por los actos de maldad cometidos por alguien contra otros. En todos los casos quien se ofende es la persona que se ofende en sí misma, a pesar de la redundancia. Lo que quiero decir otra vez, es que el ofenderse o no ofenderse es algo que está en nosotros y no en los demás. Pero en nosotros también está el pasar por alto la ofensa, también está el perdonar, también está el aceptar a los demás como son, tolerar o no a los demás, son cosas que están en nosotros. Muchas veces el ofendernos o no, es una decisión que podemos tomar. Sin embargo, nuestra naturaleza humana nos lleva a ofendernos con los demás, a pesar de no querer hacerlo. Demasiadas veces no parece que podamos controlar el ofendernos ante ciertas injusticias, ciertos actos de una u otra índole, ante ciertas personas, frente a tales o cuales recuerdos. Se nos da aparentemente de manera natural. Aunque podemos entrenarnos en el evitar muchas ofensas, siempre hay cosas que parecemos no poder evitar. Sin embargo, aún así, siempre podemos decidir, si es que ya nos hemos encontrado en ese abismo que es el estar ofendidos, si ya nos hemos visto juzgando para mal a otros e incluso vertiendo sobre ellos condena, sea por palabra, hecho o en lo íntimo de nuestros corazones, aún podemos decidir que no queremos estar ofendidos. Podemos iniciar, dar un paso hacia un cambio de actitud. Podemos trabajar y perseverar en la búsqueda del perdón de las ofensas, las que están en nuestro interior respecto de los otros. El perdón de las ofensas es algo que nos beneficia, porque es algo que está en nosotros, no en los demás. De hecho, el estar ofendidos, es algo que nos hace daño y nos puede mover a dañar a otros si le dejamos crecer, si le alimentamos. Es interesante que no hay quien pueda detonar en nosotros mayores ofensas que aquellos de quienes esperamos más cosas positivas. Nos ofendemos más con aquellos que más queremos, solemos olvidar fácilmente las cosas buenas que hemos compartido con alguien, tan pronto como sentimos que esa persona nos ha fallado en algo. Medimos con mucha más regularidad a los demás por aquello que consideramos faltas que por aquello que consideramos aciertos, cosas positivas. Así, solemos equivocadamente dar más valor a un mal que a 1000 bienes a nuestro favor. Pero no nos medimos así a nosotros mismos, porque sí, nosotros somos por lo regular la persona que más nos ha fallado. Hemos decidido no hacer algo, y lo hemos hecho, hemos dicho que haremos algo y nos hemos fallado no haciéndolo. No hay nadie que nos falle más que nosotros mismos, pero no hay nadie a quien amemos más que a nosotros y a los nuestros. A nosotros mismos y a los propios, a los hijos, por ejemplo. La vara de medir que solemos usar está trucada, la balanza con que medimos suele estar ajustada a nuestro propio favor. Algunos juzgamos a los demás por las debilidades que pensamos que no tenemos, y asumimos que nuestras propias debilidades y faltas son de menor importancia que las de los demás. Yo no robo, dice uno, pero no respeta a sus padres. Yo respeto a mis padres, dice otro, pero sustrae de su trabajo. A cada uno le suele parecer inaceptable la falta del otro, más le ha de parecer tolerable y comprensible la falta propia. Otros más osados siquiera aceptan tener alguna falta.
Una de las claves de la condena y la falta de perdón es el creerse mejor que los otros. Yo no tiro basura a la calle, como estas personas, son unos imprudentes. La idea es que muchos podemos llegar a creer que por alguna razón somos mejores que los demás, y que ello nos habilita para ofendernos al juzgarles y por tanto condenarles. Nos llenamos así de atribuciones morales y nos hacemos jueces de nuestros hermanos. Algunos van más allá y pretenden ser también los verdugos, los ejecutores de la pena. Pero, quien hace estas cosas, nosotros, todos nosotros hemos hecho esto una y otra vez, y Jesús lo sabe. Así que Jesús concentra gran parte de su mensaje en enseñar a perdonar las ofensas, a pasarlas por alto, a cultivar el amor por el prójimo, a valorar con el mismo amor a los que nos parecen ser nuestros enemigos, a los que nos hacen mal, a los que nos insultan, a los que dan falso testimonio en nuestra contra. La enseñanza de Jesús es clara y repetitiva al respecto, lo dice con dichos directos tales como, ama a tu enemigo, ama a tu prójimo, perdona sus ofensas. Cita relacionada, Lucas 6 versos 27 al 36. También enseña directamente sobre que no debemos juzgar y condenar, textualmente, cosas que son producto de estar ofendidos, contra lo cual también habló Jesús claramente. Cita relacionada, Lucas 6 versos 37 al 38. De todo esto extraemos que, si bien podemos llegar a estar ofendidos por algo, aun contra nuestra voluntad, el paso siguiente debe ser procurar el perdonar las ofensas cualesquiera que sean. Jesús nos habla de un Dios de amor perfecto, un Dios que pasa por alto cualquier ofensa, un Dios que nos ama sin ninguna condición, que nos ama siempre y en todo momento. Ese amor perfecto tiene algunas características que nos son reveladas por medio de Jesús, en su andar, en su forma de actuar, en el hecho de perdonar siempre a sus enemigos y poner su vida por ellos, porque les considera amigos amados. Más adelante el apóstol Pablo nos resume algunas de las características de ese amor, revelándonos algunos misterios si prestamos atención. Lo dice de este modo. Leemos en 1 Corintios 13 versos 4 al 8, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Leemos en 1 Corintios 13 verso 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Fin de las citas. Estas palabras están describiendo en gran parte el amor de Dios como realmente es, y el amor que deberíamos tener nosotros los unos por los otros, pero he aquí un detalle, ese amor perfecto, en lugar de calmarse luego de haberse irritado, en realidad nunca se llega a irritar. Ese amor antes que reaccionar mal ante una ofensa, la sufre. Cuando habla de sufrirla, se refiere a soportar el mal sin llegar realmente a ofenderse, se refiere a pasar por alto la ofensa, es decir, a no ofenderse. Resulta ser que el amor perfecto de Dios no se ofende, nosotros nos ofendemos y luego debemos convenientemente buscar perdonar esas ofensas, muchas veces debemos acudir a Dios mismo y pedirle que nos ayude a perdonar, por medio del poder de su Espíritu, como Él nos lo prometió al decir lo siguiente. Leemos en Lucas 11 verso 4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Leemos en Lucas 11 verso 13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Fin de las citas. Jesús hace hincapié en todo esto, aunque muchos no se han dado cuenta aún de que la principal cuestión al orar es perdonar las ofensas, y que Jesús nos está diciendo que aun cuando no podemos perdonar fácilmente,
Dios mismo nos dará su Espíritu, para que podamos perdonar aún milagrosamente si se lo pedimos, así como un hijo que pide un pan a su padre, éste no le dará una piedra, o el que pide pescado no recibirá de su padre una serpiente. Nos está diciendo que Él provee lo que necesitamos para pasar por alto dichas ofensas, o al menos perdonarlas en oración, para poder ejercitarnos en el amor al prójimo correctamente. Pero, Jesús no pasa por este proceso, Jesús no se ofende, nunca ha estado en nuestra contra. Cuando nos hemos enemistado con Dios, Dios no se ha enemistado con nosotros, Él nos ha amado plenamente cada instante de nuestra vida y aún antes de nacer o ser concebidos, Él nos ha amado eternamente, y ese es el mensaje de este libro, que Dios, el Dios del que nos habla Jesús, nunca nos perdona, porque no puede perdonarnos, y no puede porque nunca ha estado ofendido respecto de nosotros. Si bien para simplificar y entender el mensaje, Jesús mismo habla de que Dios ha perdonado al mundo y ha venido a buscar amistad con nosotros, lo cierto es que Él nunca tuvo una enemistad para con nosotros. Nunca nos vio para mal, su voluntad siempre ha sido buena para con cada uno de los seres humanos. Dios nos ama con amor inmensurable, nunca nos perdona, porque desde su óptica no hay nada que perdonar, más su deseo es que nosotros aprendamos a perdonarnos unos a otros, que nos amemos, así como Él nos ha amado, que seamos hermanos de verdad, que nos pasemos por alto las ofensas, que nos comprendamos, nos toleremos y nos soportemos unos a otros. Que seamos pacientes respecto de los demás y de nosotros mismos, porque, aunque Él nos ha mostrado su luz y su perfección, ciertamente no hemos llegado a alcanzarla, que, si bien podemos dirigirnos hacia esta luz, aún no hemos entrado del todo en ella, que otros hermanos siquiera la han visto de lejos, que están perdidos en el mundo, que aún no saben cuánto y de qué forma Dios les ama, pero que algún día lo sabrán. Que hemos de ser pacientes, que hemos de aprender a esperar, así como ese amor perfecto de Dios todo lo espera, Él espera por cada uno de nosotros, para darnos vida eterna, para llenarnos de abundancia en la resurrección en Cristo Jesús, en el día de su venida, en la manifestación plena de su reino. Este reino del que Jesús nos habla es un reino donde ninguna persona tiene algo en contra de otra, es un reino donde todos somos hermanos, un reino horizontal, donde todos estaremos al mismo nivel. A eso se refiere la profecía cuando dice. Leemos en Isaías 40 versos 4 al 5, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y manifestaráse la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, que la boca de Jehová habló. Fin de la cita. Los montes son personas que en este mundo están en posiciones de mando y de poder, los valles son grupos sociales que están sometidos a dichos poderes. La profecía nos está hablando de un valle extenso donde todos están al mismo nivel, o bien de un único monte que representa a todos por igual. Por eso Jesús dice. Leemos en Lucas 22 versos 25 al 26, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, como el que sirve. Fin de la cita. En este reino, el reino de Dios, las personas no se hacen daño unos a otros, las personas tampoco se ofenden unos con otros, sino que reina el perfecto amor de Dios. Leemos en Isaías 11 versos 6 al 9, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Fin de la cita. En esta profecía, el león representa a los que en el mundo eran reyes, el lobo a los que eran sagaces para sacar provecho de otros dañándoles, la serpiente a los engañadores y enemigos.
Los niños a los de apariencia más inocente, las crías al pueblo llano, el niño que los pastorea, es el que se hace a sí mismo como el menor de todos, esto es el mismo Señor Jesús. Se está representando un reino llano, un reino donde unos no se enseñorean de los demás, un reino de perfecta unidad, de sublime amor, de aquello a lo que ya nos ha destinado nuestro Dios y Señor. Un reino donde, otra vez, nadie perdonará a nadie, porque ese perdón es automático si se quiere decir, es un perdonar permanente, si así se quiere entender, es un perdón inexistente para ser más exactos, porque no hay quien se ofenda y por tanto no hay nadie que pueda perdonar a su hermano, porque el amor de Dios reina en cada corazón. Dios no nos perdonó, Dios simplemente nos amó, con toda su esencia, con todo su ser, de manera total e ininterrumpida, este Dios siempre nos amó y siempre nos amará, porque Él es amor. Este Dios que ama siempre, el Dios de Jesús, solo puede ser benigno, por eso, es un Dios que es bueno siempre y con todos. La realidad es que Dios no nos inculpa de pecado, porque no piensa que podemos evitar pecar estando en la carne, la realidad es que el ser humano está encarcelado, es en cierto sentido esclavo del pecado. Un ser humano puede decidir en un momento no pecar en algo específico y puntual, sin embargo, no está en su poder el decidir no volver a pecar jamás, la realidad es que pecar es tan fácil, de acuerdo con lo que nos enseñó Jesús, que hasta con una mirada lo hacemos, ya que se trata de lo que sucede en el corazón de cada uno, no en los hechos, las cosas que hacemos pueden ser producto del pecado, pero no son el pecado en sí. Cita relacionada, Mateo 5 versos 21 al 30. No es una opción real, tenemos una naturaleza en la carne que nos lleva cautivos al pecado, por eso todos pecamos. Pero Dios dice que todos nosotros al pecar lo hacemos sin saber lo que hacemos, es decir, sin culpa. Observemos la cruz de Jesucristo. Él vio a quienes le acusaron, vio a quienes fueron falsos testigos, a quienes le calumniaron, a quienes le encontraron culpable, a quien le condenó, él vio a quienes le escupieron, a los que le azotaron. Él fue consciente de quienes le clavaron en la cruz, vio quién le traspasó, observó las burlas. Pero esta fue su declaración, este fue su juicio sobre todos aquellos pecadores, y este fue su juicio sobre todos nosotros que somos igualmente pecadores también. Leemos en Lucas 23 verso 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Fin de la cita. No saben lo que hacen, son inocentes. Jesús no solo vio los actos que cometimos en su contra, también sabe y supo todo el tiempo cuál era la intención del corazón de cada uno, sabe que las intenciones andaban dirigidas al mal, por lo cual lo más lógico, aparentemente, sería decir que existe culpa, sin embargo, uno más sabio que nosotros, Jesús mismo dice, perdónalos, que no saben lo que hacen. Miran, pero no ven, oyen y no escuchan, creen entender, pero no comprenden, son esclavos, están atados contra su voluntad, pero no se dan cuenta. Son inocentes, hacen lo que no quieren hacer y lo que quisieran hacer no lo hacen, porque están atados a un pecado en su carne del cual no pueden escapar. Yo, dice Jesús, vine a rescatarlos, a pagar por el esclavo, a establecer un camino hacia la salvación de sus almas. Yo no les culpo de nada, yo vine a darles vida y libertad verdadera a todos ellos, yo me pongo en su lugar. Leemos en Romanos 7 versos 19 al 20, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Leemos en Romanos 7 versos 24 al 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Fin de las citas. Imaginemos a un niño con 16 meses de nacido, hace poco aprendió a andar con cierta inseguridad,
se levanta y va agarrándose de donde puede y en ese proceso tira cosas al suelo. Algunas de esas cosas se rompen o se estropean, luego va por ahí a gatas y se arriesga a herirse con algún trozo de cristal. ¿Sabe este niño lo que hace? No lo sabe. Solo intenta desplazarse, suplir tal vez alguna necesidad a la cual le invita su cuerpo, comer, explorar, erguirse. No lleva culpas, pero rompe cosas. Pues, Dios, siendo que es un ser de una sabiduría inconmensurable para nosotros, nos ve como aún más pequeños que aquel niño. Andamos por ahí creyendo que sabemos lo que hacemos, pero somos como bebés, solo actuando y tratando de andar, a veces gateando, y por ahí rompemos cosas. Así como alguien coherente no se debería ofender con aquel niño, sino solo intervenir para salvarle incluso de sí mismo, con amor, con paciencia, siempre a su favor. Pues algo parecido pasa con el Dios bueno respecto de nosotros. Dios nos ama y sus planes son de perfecto bien para nosotros, no de condenación, sino de salvación, de redención. Nos ha comprado para darnos un nuevo cuerpo sin pecado en la resurrección. Leemos en Juan 10 verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Leemos en Juan 3 verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fin de las citas.